un aumento de agua durante las crecientes, cualquier modificación que haga en el cauce o la construcción de estructuras como puentes, defensas, etc. Lo que es importante que entendamos es que la socavación ocurre haya o no haya estructuras, ¿sí? Entonces las vamos a ir diferenciando en distintos tipos de socavación de acuerdo al origen de la misma. La socavación es el levantamiento y el transporte del material del fondo del lecho del río, ¿sí? Y hay dos tipos, digamos, ¿no? Hay una erosión que es no recuperable, es decir, el material se va y no vuelve a producirse, digamos, el aporte de sedimentos. Y después hay una erosión que puede ser recuperable, ¿por qué? Porque el río trae también sedimentos, entonces puede haber un aporte y una erosión, digamos. ¿Todo esto de qué depende? Bueno, de las características de la cuenca, de las características del cauce, de las propiedades de los sedimentos del fondo y la forma y la localización de los elementos que la producen. Entonces acá vemos generalmente el cauce está compuesto de una capa superficial de material granular, generalmente poco cementado, que es el material que está en continuo movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el nivel en una creciente, por ejemplo, aumenta la velocidad, y no sé si ustedes recuerdan el concepto de fuerza tractriz, que aumentaba, se genera el inicio del movimiento del material, ese material se erosiona, y ese proceso sigue hasta que vuelve a bajar el caudal, baja la velocidad y de vuelta se deposita o deja de arrastrarse el material que estaba en esta capa superficial generalmente. Ese proceso continúa hasta que se produce un equilibrio, digamos, entre la fuerza tractriz que se necesita para iniciar el movimiento y la fuerza que tiene la corriente en ese momento. ¿Qué pasa cuando ponemos un puente? Bueno, un puente genera una serie además, digamos, de la erosión que estábamos hablando, hay otros fenómenos, ¿sí? Fíjense cómo se modifica la sección transversal, y esto ocasiona algunos problemas que ahora vamos a ir viendo con más detalle. ¿Qué es importante entender también? No solamente se erosionan los materiales granulares, todos los materiales son susceptibles de sufrir erosión, ¿sí? Lo que podemos decir es que hay suelos que son más vulnerables y que necesitan menos tiempo para erosionarse que otros, pero los suelos que son cementados o que son más cohesivos también son susceptibles de alcanzar la misma profundidad de erosión que otro tipo de suelos. Acá ustedes pueden ver en estas imágenes, hay pilas en un suelo que, como ven, es mucho más fino acá arriba y un suelo granular más grueso acá abajo, ¿sí? Pero en ambos casos sucede la erosión local. ¿Cómo podemos definir entonces la erosión total que se produce en la pila del puente o en una sección donde hay un puente? Primero tenemos una erosión general, que es la erosión del cauce que sufre haya o no haya estructuras, ¿sí? Esa es la erosión que ocurre sí o sí. Después vamos a tener una erosión por contracción. ¿Qué pasa? Yo cuando pongo estos estribos, estas estructuras acá donde apoya el puente, tenemos estribos en los extremos y las pilas en el centro. Cuando yo acorto, digamos, la sección para poner los estribos, y es un poco lo que veíamos en esta imagen, yo estoy achicando la sección. Ustedes acuérdense siempre de la ecuación de continuidad, caudal igual a velocidad por área, eso se mantiene siempre. Entonces, para un mismo caudal, si yo achico el área, me aumenta la velocidad. El aumento de velocidad se traduce siempre en una erosión. Entonces, esta erosión por contracción lo que tiene en cuenta es justamente el acortamiento de esta sección transversal por el efecto de los estribos y las pilas que estoy interponiendo en el cauce. Y después ocurre una erosión local que se centra, digamos, en las pilas y en los estribos, con mayor efecto en las pilas, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir desglosando ahora en la clase de hoy. Comencemos con la erosión general.
Todos estos conceptos yo parto de la base que ustedes los conocen. Si hay algo que no está claro o no recuerdan, es el momento de que me interrumpan y lo volvemos a ver, ¿sí? La socavación o la erosión general comprende todos los procesos que les decía antes: agradación, degradación del cauce, migraciones laterales, etc. Digamos, el cambio en el nivel del fondo del cauce en un determinado tiempo. Cuando yo hablo de tiempo, ¿a qué me refiero? Digamos, 10, 50, 100 o 500 años. Nosotros hablamos de periodos de retorno. Esos periodos de retorno significa cuál es la probabilidad de que ocurra algo en un determinado tiempo. Esta profundización o agradación del cauce ocurre en longitudes importantes de la corriente en un proceso que obedece a fenómenos geomorfológicos, los cuales pueden ser acelerados por la intervención antrópica de la cuenca o el cauce. Ustedes no sé si conocen el problema que ocurre acá en el río Muerto. En el río Muerto se produce mucho la extracción de áridos para la construcción. Entonces eso sería un ejemplo de una intervención antrópica que acelera, digamos, los fenómenos naturales estos de erosión. ¿Qué tenemos que saber para evaluar la erosión? Tenemos que conocer la hidrología, la geología, la historia de la corriente, la cuenca, y hacer modelos que nos permitan evaluar cómo se va a desarrollar o cómo va a evolucionar esa erosión en un futuro. ¿Sí? Acá citan un caso, digamos, de ríos que en menos de 30 años se han profundizado más de 10 metros. No sé si ustedes recuerdan o si conocen el ábaco de Shields, que es esta figura que tenemos acá, que en función del tamaño de la partícula y la velocidad del agua, me da una línea que me fija el momento en el que se inicia el movimiento, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad del agua es menor que la que está marcada en esta línea, se produce la sedimentación, es decir, la corriente no tiene la fuerza necesaria para que se produzca el arrastre de las partículas. Y por el contrario, si la velocidad es más grande, en lo que me fija esta línea límite, se produce la erosión del cauce. ¿Conocían esto? ¿Se acuerdan? Bueno. Sí, genial, ahora que lo dices, sí, lo vi. sí recuerdo. Bueno. Volvamos un poquito ahora sobre la erosión por contracción. La erosión por contracción dijimos entonces que se produce por el acortamiento de la sección transversal. Fíjense cómo se ve clarito en esta imagen, cómo los estribos avanzaron sobre la sección transversal original del cauce, achicándola, ¿sí? Generalmente esta erosión por contracción se centra o se incrementa más en las inmediaciones de los estribos, ¿sí? Y se debía, como les dije, a una sección más chica que hace que aumente la velocidad y se produzcan mayores erosiones. Acá podemos ver en planta un poco cómo son estas turbulencias, que son estos remolinos que aparecen acá, que ocasionan la socavación por contracción. La socavación puede ser, por contracción realmente puede ser muy grande, y generalmente también suceden en crecientes que tienen corta duración, porque a veces lo que nos olvidamos de tener en cuenta cuando hablamos de erosión es el fenómeno del tiempo. No es lo mismo un caudal muy grande que tiene una permanencia muy corta que crecientes que duran varios días. Hoy en día hay muchos programas que nos permiten simular todos estos fenómenos, pero el concepto que quiero que les quede es que al aumentar la velocidad, aumenta la fuerza tractriz y por lo tanto aumenta el arrastre de sedimentos. Y ahora vamos a ir a ver un poquito lo que sucede en la erosión local en pilas, ¿sí? Fíjense en estas imágenes, cómo se ve claramente cómo es el flujo alrededor de una pila. Y hoy, miren acá esta imagen también, cómo impacta, digamos, el flujo sobre la pila y genera mucha turbulencia alrededor de la estructura, que es lo que ocasiona la erosión. Es como un obstáculo, digamos, que interpongo a la corriente y alrededor se producen una serie de vórtices que van a hacer que se levante el material. Hoy lo que tenemos
de bueno es que existe mucha tecnología que nos permite observar todos estos fenómenos. La foto que están viendo acá un costadito abajo es de un ensayo que se hizo para estudiar justamente este tipo de fenómenos. Fíjense cómo es la forma esta del flujo alrededor de la pila. Eso es lo que en particular da esa forma a ese pozo que se genera alrededor de la pila. Bueno, en los estribos sucede algo muy similar, digamos, también hay una gran turbulencia, lo cual produce erosión adicional y disminuye localmente el fondo del cauce junto al estribo. Los vórtices junto a los estribos forman fosas profundas de erosión, especialmente en los extremos del estribo, junto al sitio de estrechamiento del cauce. Lo importante es que esta erosión debe sumarse a la erosión por contracción y a la erosión general que teníamos, ¿sí? El riesgo de todo esto es que me descalce de alguna manera esta pila o el estribo y se produzca la falla o el colapso de la estructura. Bueno, ¿cómo hacemos el análisis, digamos, de todos estos fenómenos que vimos cualitativamente hasta ahora? En una primera instancia, lo que tenemos que definir es si en nuestro río existe o no transporte de sedimentos. Cuando no existe transporte de sedimentos, se denomina condición de agua clara. Cuando existe transporte de sedimentos, se denomina lecho móvil. ¿Y cuál es el parámetro que me permite definir si estamos en condiciones de agua clara o lecho móvil? Ese parámetro no es otra cosa que la velocidad crítica de inicio de movimiento, que es la que les comentaba anteriormente. Para definir esta velocidad crítica hay una ecuación general y tenemos ecuaciones simplificadas que probablemente sean las que ustedes están más acostumbrados a ver. Esta velocidad crítica, calculada con la ecuación simplificada, está en función del tirante de la corriente y del D50. ¿Qué es el D50? El D50 es el diámetro del 50% de la muestra, si quieren, que sería un diámetro promedio. Es el diámetro promedio del material que está depositado en la parte más superficial del lecho, que sería el material que de hecho se transportaría. Entonces, si la velocidad es menor a la velocidad crítica, esta velocidad, ¿cómo la pueden calcular? ¿Cómo se les ocurre? Esa velocidad la pueden calcular con la fórmula de Manning que ustedes conocen. ¿Sí? Que esa fórmula de Manning está en función de las propiedades del río y de su pendiente, ¿no? Entonces, ustedes calculan la velocidad que tienen en el río para un determinado caudal y la comparan con esta velocidad crítica. Si la velocidad es menor que la velocidad crítica, no hay transporte de sedimentos. Si es mayor, será lecho móvil. Entonces, la situación que tenemos para el cálculo es la que les estoy mostrando en esta figura, digamos. Tenemos nuestro río con su sección transversal, las pilas y los estribos. Esto tiene una determinada pendiente y un determinado caudal. ¿Cómo se calcula la socavación? Y esto es importante, lo van a hacer ustedes como ejercicio en los prácticos, así que cualquier duda me interrumpen y paramos un poquito. Para el cálculo de la socavación general hay diversos métodos disponibles. Nosotros les permitimos que apliquen el que ustedes quieren. Me parece que el que ustedes conocen es el método de Lichtman-Lebedev, ¿sí? Para calcular la erosión general del cauce. Que la ventaja que tiene es que este método considera ya la erosión por contracción, o sea, me permite calcular en un solo paso tanto la erosión general del cauce sin la estructura, como la erosión que ya tiene en cuenta la contracción del cauce por la instalación de la obra. Repasando un poquito entonces lo que habíamos hablado antes, la erosión general se puede producir por varias causas. El aumento del caudal durante las crecientes, el incremento de la pendiente por alguna alteración en el canal, la remoción de sedimentos por la construcción de una presa o la extracción del material del fondo del cauce. ¿Qué pasa cuando hago una presa de embalse en el río? Cuando yo hago una presa, estoy reteniendo todo el material sólido que venía en la corriente que aportaba la cuenca. Entonces yo interpongo una presa en el río y deja de circular, deja de haber material sólido de aporte.
Entonces se produce en el cauce aguas abajo de la presa una erosión generalmente bastante pronunciada. Puede haber una transferencia de agua de una cuenca a otra, lo cual también cambia, digamos, la capacidad de transporte y disminuir la rugosidad por obras de regulación en el caudal. Esta socavación que yo calculo con el método de Lichbach-Lebediev es una erosión general de todo el cauce y no depende de que exista o no un puente, ¿sí? Esta erosión siempre va a suceder. Entonces, la socavación general tiene como resultado una disminución en el nivel del fondo del cauce y los niveles de agua y por lo tanto puede producir la exposición de las fundaciones de cualquier estructura que se sitúa en el mismo. ¿En qué consiste este método de Lichbach-Lebediev? Este método se basa en un equilibrio, digamos, entre la velocidad real media del flujo, esta BR, y una velocidad de inicio del movimiento de partículas en el cauce. Lo que es importante entender es que esta velocidad no es la velocidad crítica que nos enseñaba el abaco de Gibbs. Esta es otra velocidad que mantiene en movimiento el material del fondo. No es solamente, digamos, la velocidad para que una partícula se mueva, sino que es una velocidad que mantiene un cierto caudal en movimiento. Volviendo entonces sobre lo que hablábamos, la velocidad media real del flujo ustedes la van a obtener con la fórmula de Manning. Conocido el perfil longitudinal del río, saben la pendiente, tienen el caudal, pueden calcular el tirante, y con eso calculan la velocidad real media del flujo. Y para calcular la velocidad esta que se requiere para el inicio del movimiento, existen algunas expresiones que Lichbach-Lebediev la ponen en función de el tipo de suelo, digamos, si se trata de un suelo granular o un suelo cohesivo. ¿Cómo se aplica esta fórmula, digamos? Yo tengo la sección transversal y lo que hago es elegir puntos, ¿no?, donde deseo calcular cuál es la profundidad, porque ustedes saben que en la sección transversal los perfiles de velocidad son variables. Entonces yo defino estos puntos P1, P2, P3, P6, digamos, donde quiero conocer cuál es la profundidad de la socavación y calculo la erosión y tengo los puntos R1, R2, R6, que al unirlos me van a dar el perfil final socavado. Por supuesto que en cada una de estas secciones yo voy a tener en cuenta el tirante que tengo en esa sección, ¿no? O sea, este I0, que sería el perfil, el tirante antes de la socavación, pueden ver que es bastante variable en la sección transversal. Veamos el caso de suelos granulares. Entonces, la profundidad de esta erosión, HS, está en función del diámetro de las partículas, un coeficiente beta que ya enseguida lo vamos a ver, y las propiedades de la sección que venían de la fórmula de Manning. Este método permite hacer algunas correcciones, que son estos dos factores que tengo acá, mu y phi, que dependen. Primero, este phi lo que me permite es corregir el peso específico del agua. ¿Por qué? Porque en el río no tengo agua pura circulando, o sea, no tengo 1 tonelada por metro cúbico circulando, ¿sí? Es agua que tiene generalmente sedimentos y partículas en suspensión. Entonces, lo que me permite el método es corregir justamente ese peso específico del agua que circula. Con este factor phi que se calcula acá en función del peso específico de los materiales que tiene el río. Y después hacemos otra corrección que es por la contracción. Y esto es lo que yo les decía, que el método permite evaluar en un solo paso la erosión general y la erosión por contracción. Este factor mu lo obtengo de esta tabla en función de la velocidad de la corriente y la luz libre. Esta luz libre es la distancia entre dos pilas, la mínima distancia entre dos pilas, o la distancia entre una pila y el estribo, o la distancia entre estribos si el puente no tiene pilas intermedias, ¿sí? Si no hay obstáculos, por supuesto, este mu es 1 y calculo la erosión general del cauce sin estructura. Este mismo análisis, estos mismos coeficientes se tienen en cuenta para suelos cohesivos, nada más que la formulación es distinta porque la erosión progresa de manera distinta, pero la fórmula, si ustedes ven, tiene básicamente la misma fórmula.
la misma forma, perdón. Ingeniera, Sí. ¿podrías repetir de nuevo qué era la luz libre, por favor? La luz libre sería la distancia entre dos pilas o la distancia entre una pila y el estribo. Sí. A ver si volvemos. O sea, en este caso, por ejemplo, no tengo pilas intermedias, no tengo nada, tengo solamente los dos estribos. La luz libre sería la diferencia entre este punto y este punto. Si esto fuera una pila, por ejemplo, y esta fuera otra, la luz libre es la distancia entre pilas. Y si tuviéramos este caso, por ejemplo, que esto fuera una pila, tendríamos la distancia entre la pila y el estribo. Se calcula por secciones esto, recuerden. Entonces la luz libre, para tener en cuenta justamente la contracción, yo calculo la velocidad y es la luz que tengo, la mínima luz que tengo entre pilas o entre pilas y estribos o entre estribos, lo que resulte menor. Bien, gracias. Por último, lo que me faltaba comentarles es este coeficiente beta. Tiene en cuenta el periodo de retorno que yo estoy usando para el cálculo. El periodo de retorno o la inversa, que es la probabilidad de que un caudal sea superado. En un ratito vamos a volver un poco sobre el periodo de retorno y vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto, así que no se preocupen. Y después, bueno, hay una serie de coeficientes que son empíricos, digamos. Muchas de las fórmulas de la hidráulica, ustedes saben que se fijan en base a ensayos y observaciones. Entonces están tabulados en función de los pesos específicos o el diámetro de las partículas. ¿Sí? Cuando tenemos suelos cohesivos no hablamos de diámetro de partícula porque es tan chiquito el material que no tiene sentido. Entonces, cuando hablamos de suelos cohesivos, ustedes pueden ver que lo que aparece en las fórmulas es el peso específico. Ahora, cuando hablamos de suelos granulares, que ya tienen un diámetro más importante, se toma generalmente el diámetro medio. De ahí la diferencia. Bueno, entonces hasta ahora vimos cómo calcular la erosión general y la erosión por contracción. Ahora vamos a ir un poco en detalle con la socavación local en pilas. Como les decía anteriormente, alrededor de las pilas o cualquier estructura que uno interponga en el flujo del cauce, se producen, digamos, remolinos y vórtices, que no es otra cosa que lo que nosotros conocemos como turbulencia. ¿Cómo es la turbulencia alrededor de una pila? Nosotros tenemos un flujo que impacta sobre la pila y se produce una bajada, digamos, un descenso de las líneas de corriente, que al chocar con el fondo hacen este remolino que se llama vórtices en herradura. Estos vórtices en herradura son típicos de erosión en pilas. Y son los que provocan, digamos, el movimiento del material, ¿sí? El mecanismo básico de socavación depende de estos remolinos en herraduras. Entonces, los sedimentos son levantados y los sacan del hueco hacia, digamos, la parte de aguas abajo de la pila. Acá además se producen otros tipos de remolinos que son verticales, que a medida que me alejo de la pila, bajan de intensidad y producen esta decantación de material que tengo un poquito más abajo y que generalmente se observa en la práctica, ¿no? Acá les muestro otra foto del puente que les mostraba al comienzo. Fíjense que la erosión local puede tener una magnitud realmente muy importante. Hay otra falla de pila por socavación. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para calcular la erosión en pilas? Como primera instancia, debemos ver cuál es la relación entre el ancho de la pila y el tirante. Digamos, esto como que las diferentes morfologías que podemos adoptar en pilas van a condicionar la profundidad de la erosión. Tenemos por un lado las pilas angostas, no importa mucho estos valores, yo después se los paso, pero es básicamente las pilas esas que ustedes ven que son como finitas en comparación con el ancho, digamos, del cauce. Pilas de transición, que es una pila intermedia, y pilas anchas, que son esas pilas tipo pared o tabique. Ahora les voy a mostrar cada uno de los casos, cuáles son las diferencias, digamos. Este mecanismo es el que les contaba antes, digamos. Esto que ven acá es
el perfil de velocidades, ¿sí?, que tenemos en cualquier escurrimiento. Entonces, las líneas de corriente chocan con la pila, bajan y hacen estos vórtices en herradura. Por otro lado, el flujo que pasa por los costados de la pila genera estos remolinos verticales. Estos remolinos verticales, la particularidad que tienen es que disminuyen muy rápidamente de intensidad, y esta es la zona donde yo les digo que se produce el depósito de material. Entonces, esta forma es la forma típica que tiene la erosión en pilas, ¿sí? Y cómo se produce el mecanismo en una pila angosta y alta, le llamemos. ¿Qué pasa cuando la pila disminuye de altura? Al disminuir la altura de la pila, tenemos las mismas estructuras turbulentas, pero lo que sucede es que tenemos una capacidad erosiva disminuida. Entonces, fíjense como en este caso, que es una pila muy alta, tenemos una gran socavación que disminuye de intensidad con la altura de la pila. ¿Qué pasa cuando tenemos una pila pared o una pila de este tipo, digamos, ancha, comparado con el tirante? O sea, fíjense que el tirante acá sería esto y el ancho de la pila es esto. Bueno, en este caso, lo que se produce es una desaceleración del flujo a medida que me acerco a la pila. Entonces pierde un poco de intensidad, pero al fluir, digamos, hacia los bordes de la pila, se vuelve a acelerar y se producen de nuevo estos vórtices en herradura acá a los costados. Y la forma característica de la fosa de erosión es esto que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? En este caso lo que predominan son los vórtices verticales, digamos, o sea, porque se produce la separación acá del flujo, y estos vórtices verticales son mucho más intensos que en el caso de una pila angosta. Todo esto, por supuesto, fue observado en laboratorios. Si ustedes buscan en internet van a poder ver muchas imágenes, videos, animaciones, donde se puede reproducir perfectamente lo que sucede en las pilas y en los estribos de puente. Es muy interesante, les recomiendo que peguen una mirada. Fíjense cómo pueden con colores, digamos, dibujar las profundidades de la erosión, analizar puntos de presión alrededor de las pilas, e incluso dibujar en el tiempo cómo son estas líneas de corriente. Todas estas cosas permitieron identificar cada uno de los fenómenos que les comentaba anteriormente. Y con todos esos estudios lo que se pudo es hacer ecuaciones, digamos, para estimar cuál es la profundidad de la erosión en pilas. Si ustedes buscan, pues, van a encontrar probablemente más de 20 ecuaciones, dependiendo las características del material del fondo, las condiciones de la pila, el tirante, etc. Van a encontrar muchas fórmulas. Ustedes pueden aplicar, por supuesto, la que prefieran, que se amolde, digamos, a las situaciones que ustedes consideren. Pero una de las fórmulas más conocidas es esta fórmula que se llama del GEC 18, que tiene esta forma. En esta ecuación tenemos el tirante IS, fíjense, es la profundidad, digamos, desde el lecho del río hasta el fondo de la fosa de erosión, que está dimensionalizada por el tirante I1, que es el tirante que tenía el río antes de producirse la socavación, ¿sí? A es el ancho de la pila, y tiene una serie de factores, K1, K2, K3, que ahora vamos a ver en detalle. Y además está en función del número de Froude de la corriente. Importante al aplicar esta fórmula conocer que tiene algunos límites, ¿sí? No puede ser mayor la socavación a 2,4 veces el diámetro o el ancho de la pila, ¿sí? Acá les cambié la fórmula, porque hay un coeficiente K4 que en realidad disminuye un poquito la fórmula de erosión, ya les voy a comentar qué es, pero esto tiene un límite, ¿sí? No puede ser mayor a 2,4 veces el ancho de la pila para números de Froude menor a 0,8, ni menor que 3 veces el diámetro para números de Froude mayor a 0,8. ¿En qué consisten cada uno de estos factores que afectan la ecuación esta del cálculo
de la profundidad de socavación. El coeficiente K1 tiene en cuenta la forma de la nariz, digamos, de la pila. O sea, con qué se encuentra el flujo cuando llega a la pila. Tenemos pilas cuadradas, pilas redondeadas, pilas circulares, pilas puntiagudas y después grupos de pilas. ¿Sí? Cuando ustedes deben haber visto algunos puentes que en vez de tener una pila única, tienen varias pilas. En función de esta forma, se van a producir distintas turbulencias, entonces existe este factor de corrección por la forma de la pila. Después tenemos un factor K2 que depende del ángulo de ataque del flujo con respecto a la pila. No siempre sucede esto que estamos viendo acá, que el flujo impacte en el centro de la pila perfectamente. A veces está un poco oblicuo el puente, entonces el flujo, las líneas de flujo impactan de manera oblicua en las pilas. Entonces, en función de este ángulo, ¿sí?, que forma la pila con la dirección de las líneas de corriente, también hay un factor de corrección que se puede calcular de tabla o con esta fórmula es lo mismo. El factor K3 tiene en cuenta la rugosidad general del cauce. O sea, si tenemos agua limpia o tenemos dunas, no va a ser la misma la erosión, ¿sí? Entonces, con este factor K3 puedo corregir eso. Y el factor K4, en realidad lo que hace es considerar que si hay partículas que tienen un diámetro considerable, o sea, partículas de mayor diámetro, es como que de alguna manera protegen el fondo del cauce y hacen que la socavación sea menor. Entonces, en el caso de existir esas partículas grandes, este valor de IS se hace menor, o sea, tengo menor socavación. Hay fórmulas que directamente, como sería ponerse de un lado de la seguridad, no lo consideran y toman valores de socavación más grandes. Hay en otros análisis donde lo puedo tener en cuenta y achico un poco este valor. Bueno, lo último que me faltaría definir, digamos, de este foso de erosión local en pilas es cuál es el ancho. ¿Y para qué me interesa conocer este ancho? Principalmente para ver que no haya interferencia o traslapes con otras pilas o con los estribos. Existen fórmulas para calcular este ancho del foso de erosión, pero se puede tomar que a veces, o sea, convencionalmente, digamos, que el ancho del foso de erosión es aproximadamente 2 veces la profundidad de socavación. Y con eso ya tengo, digamos, definidas todas las dimensiones del foso de erosión. La fórmula para calcular esta profundidad está en función de la profundidad de socavación y el ángulo de fricción del material que tenemos acá en el lecho del río. Generalmente esos ángulos andan entre 30 y 45 grados más o menos. Bueno, con esto terminamos la parte de socavación. No sé si tienen alguna duda antes de que pasemos a lo próximo. Ingeniera, una pregunta. Sí. Con el primer método del Leishman-Lebedev calculamos la erosión, la socavación general y la por contracción, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bien. Y la tercera, bueno, el local en pila va por aparte. Claro. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, o sea, en un práctico, lo que ustedes tendrían que hacer para aplicar esto es lo siguiente. Ahora vamos a ver cuáles son los caudales que intervienen, ¿no? Pero ustedes van a tener un determinado caudal y un tirante y una velocidad de su río sin obra. Entonces ustedes definen esos parámetros y después lo que hacen es ubicar el puente. Ustedes van a definir cuántas pilas tienen, si los estribos están, digamos, en qué posición de la sección transversal tienen los estribos y van a tener un área modificada por el puente. Entonces van a calcular con sus parámetros del río la erosión general y por contracción del cauce, y después para las características de las pilas que adopten van a calcular la erosión local en pilas. Y las tienen que sumar. O sea, no es que calculo uno o la otra. La sumo siempre para sacar la profundidad de erosión total, digamos, que tengo en el cauce. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, ahora
Si no tienen más dudas sobre este tema, vamos a repasar algunos conceptos de hidrología e hidráulica que van a aplicar y les van a servir para resolver el diseño, digamos, de puentes. Ahí, no sé si están viendo ya. Sí, sí se ve. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un diseño hidrológico o cuál es el resultado de un diseño hidrológico y cuál es el resultado de un diseño hidráulico? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la diferencia entre hidrología e hidráulica? Sin miedo, es el momento de decir lo que entendieron, lo que aprendieron en hidrología, en hidráulica. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que uno está más abocado a la parte estructural y otro no. A ver, ¿a qué te referís con que está más abocado? ¿Cuál está más abocado para vos a la parte estructural? Y la hidráulica, porque en hidráulica sí vimos, qué sé yo, puentes, canales. En cambio en hidrología no vimos eso. ¿Y qué Era más vieron? un estudio de los fenómenos y cosas que tienen que ver con eso. Y que se aprovecha, digamos. Bueno, por ahí va. Un poco por ahí va. A ver, ¿alguien más? En hidrología no se saca el caudal de diseño y más de esas cosas, y en hidráulica se ve más cómo va a ser el diseño del propio puente o del propio canal. Esas cosas. Así es. Por ahí va entonces. Bueno, la idea está. La hidrología describe el escurrimiento, digamos, que egresa de una cuenca. Esto es, a ver, lo estamos viendo directamente aplicado a puentes, ¿no? La hidrología es mucho más que esto y la hidráulica es mucho más que esto. Yo estoy tomando solo los conceptos de hidrología y de hidráulica que voy a aplicar en el diseño o en la verificación de una estructura de un puente. Entonces no es para que yo diga que solamente esto es la hidrología, ¿no? Pero en puentes, ¿qué hacemos? O sea, tenemos una cuenca donde vamos a implantar nuestro puente y la hidrología me describe cómo es el escurrimiento o cómo es el caudal o cómo es el hidrograma que egresa de esa cuenca. Y la hidráulica me describe cómo es el escurrimiento, digamos, en el cauce a partir de un caudal de entrada. ¿Sí? Ya vamos a ir viéndolo un poco más en detalle, pero como les dijeron los ingenieros, en puentes o empresas son estructuras que requieren una multidisciplinaridad en su diseño. Hay muchas condiciones que me, digamos, delimitan el diseño. Es muy importante tener en cuenta la hidrología y la hidráulica porque ustedes vieron que la erosión, la socavación o muchos, digamos, problemas que tuvieron los puentes se deben justamente a deficiencias en el diseño hidrológico e hidráulico. Entonces nosotros tenemos que pensar que el puente no es solamente una estructura que nosotros tenemos que calcular como hormigón armado o hormigón pretensado, sino que tiene muchos factores y parámetros de diseño que son hidrológicos e hidráulicos, además de los estructurales. Entonces la hidrología decíamos que describe todo el escurrimiento que egresa de una cuenca. ¿Y para qué me sirve el estudio hidrológico? El estudio hidrológico me sirve para definir todos los caudales que representan crecientes para distintos periodos de retorno y cuál es su hidrograma, ¿sí? Recuerden que el hidrograma me da caudal en función de tiempo. ¿Cuáles son los resultados del estudio hidrológico? Parámetros morfométricos, tiempos de concentración, duración e intensidad de lluvia y cálculos de caudales. Eso voy a sacar de la hidrología. Ahora yo me dice alguien, bueno, en esta cuenca te entrega este hidrograma, o sea, este caudal en función del tiempo. ¿Qué tengo que hacer yo con ese hidrograma? Ese hidrograma tiene que circular por un cauce y es justamente el hidrograma que va a pasar por abajo de mi puente. Entonces, con la hidráulica puedo describir cómo escurre este hidrograma a lo largo de todo
todo el cauce. Entonces, para cada periodo de retorno, voy a obtener un perfil de flujo, una altura de la lámina de agua, un tirante, digamos, una velocidad, un número de Froude. Voy a tener la pendiente y la sección de todas las partes, digamos, o tramos del río que yo esté considerando. ¿Qué herramientas tengo hoy en día para analizar todo esto? Ustedes vieron todos los métodos y creo que hicieron incluso alguna modelación en GEC. Lo importante de aquí es que tenemos para la parte hidrológica el GEC HMS, que es toda la parte de modelar la cuenca, ¿sí? Y el GEC RAS es toda la parte de tránsito de caudales. Son dos programas que son independientes pero complementarios, ¿sí? Con uno tengo el caudal que voy a hacer circular por el otro. En uno pongo las características de la cuenca, con la topografía, con los usos de suelo, con las pendientes, con los tributarios o no tributarios que tenga. Pongo la precipitación, todo eso en el GEC HMS. Pongo la precipitación, la duración, la intensidad, los métodos de infiltración, o sea, cómo voy a considerar las infiltraciones, todo eso que ustedes ya estudiaron. Y en el GEC pongo el río con sus secciones transversales, en el GEC RAS pongo el río, las secciones transversales, un hidrograma de entrada, las estructuras que yo quiera interponer en el cauce y me va a hacer circular ese caudal por el río. Esto es importante que les quede claro porque a veces cuando rinden o cuando presentan los prácticos vemos que tienen algunas dudas, algunas confusiones en estos aspectos, por eso la aclaración. Vamos a tomarnos unos minutitos para hablar del periodo de retorno, y que también es un tema a veces complicado de entender, o cómo elijo el periodo de retorno para un determinado diseño. Nosotros en Argentina hay un reglamento argentino para el diseño de puentes carreteros que está en trámite de aprobación, todavía no está vigente. Y no sé si el ingeniero ya les comentó algo de esto, pero es un proyecto de reglamento que está en trámite de aprobación. Antes de esto teníamos las normas de la DNB. En este nuevo reglamento que está en trámite de aprobación hace referencia al estudio hidrológico y plantea que la autoridad de aplicación, el propietario del puente, debe elegir, digamos, los requerimientos que va a aplicar y el riesgo en crecida en el sitio de emplazamiento del puente. Pero debe incluir, digamos, la evaluación de riesgo para una recurrencia de 100 años y evaluar, digamos, los daños provocados por una crecida catastrófica en lugares de alto riesgo, ¿sí? O una creciente de verificación de la magnitud que se decida. ¿Cuál sería una creciente catastrófica? Por ejemplo, estamos hablando de 500 o 1000 años. Eso ya es una creciente que podemos decir generalmente catastrófica. Pero acá me está dando ya la pauta de que el tiempo de periodo de retorno que debo considerar para mi diseño, vayan teniendo una idea que es aproximadamente 100 años. Bueno, y para el estudio hidráulico, que me sirve a mí para determinar la socavación que veíamos antes, de hecho, también me habla de un periodo de retorno de 100 años y una verificación para 500 años. Esto se usa mucho hoy en día, digamos, de decir, bueno, diseño para un periodo de retorno y verifico qué pasa si viene la creciente de 500 años. Entonces yo tomo todas las dimensiones de mi puente para que resista sin ningún tipo de daño una creciente de 100 años. Y después le hago pasar la creciente de 500 años y veo qué sucede. Si los daños son demasiado grandes o inadmisibles, se puede hacer un retoque, digamos, del diseño por esa verificación. Digamos, ¿cuál es el concepto del periodo de retorno, entonces? Cuando yo disminuyo el porcentaje de excedencia de la creciente, es decir, aumento el periodo de retorno, porque, a ver, esto tiene que quedar claro. Periodos de retorno más grandes significa que hay menos probabilidad de que sucedan. ¿Sí? Una creciente de 1000 años tiene menos probabilidad de suceder que una creciente de 100 años. Entonces, cuando yo aumento el periodo de retorno con el que estoy diseñando una estructura, o sea, tengo caudales más grandes de crecientes, por ejemplo, aumento el costo de construcción del puente, pero disminuyo la probabilidad de que falle
en el caso de suceder estos caudales. Y entonces los costos de mantenimiento de mi estructura van a ser menores. Ahora, si yo aumento, digamos, el porcentaje de excedencia de la creciente, sucede lo contrario. ¿Cómo elijo la solución óptima? Y bueno, la solución óptima es aquella que logre, digamos, un equilibrio entre los costos de construcción y los costos de mantenimiento. ¿Sí? Acá, como pueden ver en este gráfico, yo grafico el costo en función del periodo de retorno, ojo que está decreciente hacia la derecha. Ustedes pueden ver que donde más o menos sucede ese costo mínimo, elijo el periodo de retorno. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es muy difícil hacer ese tipo de análisis y en la vida real muchas veces no se hace. ¿Por qué? Porque es difícil estimar cuáles van a ser los gastos de mantenimiento y reparación en el caso de que suceda o no suceda esa creciente. Entonces, en base a la observación, digamos, de puentes que han fallado y la magnitud de la creciente que ocasionó esa falla, se toman, digamos, periodos de recurrencia de entre 100 y 200 años para el diseño de los puentes, ¿sí? Existe el caso, por ejemplo, de puentes ferroviarios, donde se toman periodos un poquito más grandes de retorno porque las deformaciones que puede admitirse en ese puente son menores, ¿no? Pero, entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? En función de la categoría del camino y de la importancia de esa vía, se adopta un determinado tiempo de recurrencia para su diseño. Podemos decir que puentes o caminos vecinales, un periodo de retorno de 50 o 100 años es admisible. En puentes, digamos, con tráfico constante, digamos, rutas, 100 a 250 años, y carreteras, digamos, de la red principal o carreteras que tienen que mantenerse sí o sí operativas en el caso de que ocurra algo. Hay vías que son más importantes, que sí o sí tenemos que garantizar que estén activas en el caso de que haya alguna contingencia. Yo tengo que asegurar que la gente pueda pasar por ahí. Ya adoptamos periodos de más de 200 y hasta de 1000 años de periodo de retorno. ¿Está claro lo del tiempo de retorno? Sí, ingeniera. Bueno, este periodo de retorno para nosotros se traduce en el caudal que estoy eligiendo, ¿verdad? O sea, yo voy a tener caudales para distintos periodos de retorno en la parte hidráulica hidrológica. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo se desarrolla este estudio hidrológico hidráulico aplicado a un caso real, ¿sí? Sin datos, o sea, es un ejemplo cualitativo para que vean cómo se hace el paso a paso. Nosotros vamos a tener una cuenca, ¿sí? Una cuenca donde se ubica en el río nuestra obra, que puede ser un viaducto, un puente, o lo que sea. Vamos a modelar la cuenca. Generalmente se modela en algún software. Ustedes vieron todo esto también, todos los métodos, vieron cada uno de los métodos que están involucrados en el GEC, no es otra cosa que lo que ustedes vieron en hidrología. ¿Sí? Acá van a hacer toda la definición de cuencas y subcuencas y se obtienen todos los parámetros geomorfológicos que me definen esta cuenca. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, tenemos las pendientes, las cotas, coeficientes de uso del suelo, tiempos de concentración, etc. Y tengo el perfil, digamos, del cauce que yo estoy estudiando. Acá definen dos zonas, una zona de producción, donde ustedes fíjense que tiene mayor pendiente, acá se produce mayor arrastre de sedimentos, se le llama zona de producción, y una zona de transporte de sedimentos, que está todo en función de las pendientes. Ustedes creo que vieron la fórmula de Kirpich para sacar el tiempo de concentración. Hay distintas fórmulas, pueden aplicar cualquiera que se adapte a la situación que nosotros tenemos. Entonces recuerden que el tiempo de concentración era el tiempo que tardaba el punto más alejado de la cuenca a aportar al punto de interés, el punto de salida, digamos, que sería, nosotros consideramos como el punto de salida el lugar donde vamos a emplazar la obra. Entonces toda la cuenca está aportando a este punto y el
tiempo que demora el punto más alejado en llegar acá es el tiempo de concentración. Así garantizo que toda la cuenca está aportando sus caudales y están llegando al punto de análisis. Bueno, con distintas fórmulas, acá por ejemplo aplicaron varias fórmulas, fíjense que hay una gran dispersión, en este caso seleccionaron un promedio, pueden tomar el más grande, eso depende de los criterios. Lo importante cuando ustedes hacen estas cosas es siempre aclarar el por qué, digamos, ustedes hacen adoptan tal o cual ecuación y tal o cual criterio. ¿Qué otra cosa teníamos que estudiar en la hidrología? Estas son las curvas intensidad, duración y frecuencia, que me imagino que todos se acuerdan, que me sirven para el estudio de la precipitación, su distribución y su evolución temporal, ¿no? Generalmente la metodología más utilizada es usando estas curvas IDF, que permite definir una tormenta de diseño en base a la relación entre la intensidad, la duración y la recurrencia, que permitiría luego de hacer la transformación de lluvia en caudal, diseñar la obra en determinado sitio. Entonces, yo tomo la duración de la tormenta igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y con esas IDF puedo calcular las intensidades de precipitación. Esto voy rápido porque, como les dije, chicos, ya lo vieron. No es que ustedes van a hacer todo este estudio cuando hagamos el práctico, ¿no? La idea es que vean cómo se aplica todo eso que ustedes ya vieron al estudio de puentes, ¿sí? Entonces yo voy a tener una precipitación, una altura, digamos, en milímetros de precipitación de diseño. ¿Y qué me falta hacer? Me falta distribuir esa precipitación en el tiempo, y eso es lo que me da un hietograma, ¿sí?, de precipitación, que son esas barras, ¿se acuerdan que ustedes hacían? Digamos, de precipitación en el tiempo. ¿Qué tengo que hacer primero antes de transformar esta precipitación en caudal? Ustedes saben que en la cuenca no todo el agua que cae escurre, no todo el agua se transforma en caudal que escurre por el cauce, sino que hay una gran parte de esa lluvia que se infiltra en la cuenca. Y eso, digamos, entre otras cosas, depende del tipo de suelo y de los usos del suelo en la cuenca. Ustedes también vieron distintos métodos para separar, digamos, la parte de precipitación de la precipitación efectiva, ¿sí? En este caso, lo que les estoy mostrando acá es el método de infiltración del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, que trabaja en función de curvas número, que se obtienen en función, digamos, de la impermeabilidad del suelo y los usos del suelo. Entonces yo con este método saco una abstracción inicial de la primera parte de la lluvia, separo lo que se infiltra y me queda la precipitación efectiva. Esta precipitación efectiva es lo que realmente va a circular por el cauce, después de todas las pérdidas, digamos. En esta figura que vemos acá del ejemplo que les mostraba, las barritas en verde es la lluvia total, y las barritas en azul es lo que efectivamente circula. Fíjense que en este caso tenemos una gran infiltración, digamos, muchas pérdidas, o sea, muy poco porcentaje de la precipitación que se transforma en escurrimiento. Esto, por supuesto, es variable y depende de la cuenca, ¿no? Este es un caso muy particular. Entonces yo tenía la precipitación, mi hietograma, digamos, de precipitación, que me da cuántos milímetros en función del tiempo van cayendo, y lo que tengo que transformarlos en hidrogramas de escorrentía. El método que ustedes estudiaron es el método del hidrograma unitario, ¿sí? ¿Se acuerdan? El hidrograma unitario es el hidrograma de 1 centímetro o 1 milímetro unitario, digamos, de escorrentía directa de una tormenta con una duración especificada. Entonces, para la misma duración de lluvia e igual tiempo base en el hidrograma unitario y en el hidrograma resultante se generan caudales proporcionales al volumen de precipitación efectiva. Y esta proporción no es otra cosa que el aumento, digamos, del tiempo de retorno que yo estoy considerando. Entonces, a mayor tiempo de retorno, mayores caudales, siempre con la misma duración. Entonces, si yo tengo la misma duración y aumento el caudal, lo que me está aumentando es el pico, ¿sí? Entonces estoy exigiendo más a la obra porque estoy aumentando la cantidad de agua que pasa en ese tiempo.
Entonces, con estos modelos de transformación de precipitación en escorrentía, termina, digamos, el estudio hidrológico de la cuenca. Esta es una salida, digamos, les estoy mostrando cómo es la salida del GEC HMS, una salida típica. Yo defino el hidrograma de precipitación total, que es el azul. El rojo es la parte que se infiltra, digamos, en la cuenca, y como resultado me da un hidrograma que va a circular por el río. Y ahí ya estamos en condiciones de pasar a la parte del estudio hidráulico de la cuenca. Yo tengo las curvas de nivel, ustedes pueden ver acá el cauce. Esto es el estudio, digamos, topografía. Defino el cauce y defino secciones transversales, ¿sí? Con estas secciones transversales generalmente alimentan el GEC, o bueno, es muy raro, ahora no se hace manualmente ya, pero todo esto es lo que se pone en el GEC RAS, en este caso. ¿Cuál es un punto muy importante a tener en cuenta cuando yo hago este tipo de modelaciones? Es cómo definir el coeficiente de rugosidad de Manning, ¿sí? Porque fíjense que ustedes tienen la sección, hay un lugar por donde circula el agua generalmente, que es el cauce, que tiene un determinado coeficiente, pero después hay toda una zona que se inunda, donde ustedes pueden imaginarse que la rugosidad cambia notablemente. Entonces, generalmente estos tramos tienen otro coeficiente de rugosidad. Fíjense, esto es una sección transversal cargada en el GEC-RAS. Acá tienen 0,95, acá tienen 0,85. ¿Por qué? Por la presencia de vegetación y cosas que puede haber fuera del cauce normal del río. ¿Cómo se calibra? ¿Cómo se puede calibrar esto? Se puede adoptar en función de, vieron ustedes, conocen que hay tablas que en función de lo que tienen en el suelo les da un coeficiente de Manning, y si no se pueden hacer aforos y testeos, digamos, de caudales con aforos medidos in situ, puedo calibrar exactamente cuánto sería ese coeficiente de Manning. Bueno, del estudio hidrológico yo había tenido para cada periodo de retorno un caudal, un hidrograma, y cada uno de esos hidrogramas son los que voy a hacer circular por ese modelo que yo tengo hecho del río. Y los resultados van a ser distintas manchas de inundación para cada uno de los caudales, ¿sí? Y lo que me da después son tablas donde en cada una de las secciones transversales voy a tener el caudal que circuló, cuál fue el tirante de agua y todas las características, digamos, número de FRUD, radio hidráulico, perímetro mojado, todo lo que yo necesite para hacer los cálculos que quiera. Y puedo después proceder al cálculo de la socavación, ¿sí? Entonces yo tengo todos los datos del escurrimiento, la velocidad, el diámetro de las partículas del fondo, todo lo que veíamos, y aplico el Lichbach-Leverrier, por ejemplo, en este caso el azul era el perfil del río, y el rojo el perfil socavado después de calcular Lichbach-Leverrier, ¿sí? En cada uno de estos puntos. Entonces el GEC me da en cada punto el tirante y la velocidad, y yo con eso puedo aplicar la fórmula en cada uno de estos puntos y calcular el perfil socavado. Y con todo esto también puedo diseñar después mis obras de protección o defensas de las márgenes, que probablemente también veamos un poco más adelante con el ingeniero Kassen, pero les muestro cómo serían. Esto es una protección con gaviones en los estribos del puente, ¿sí? Fíjense que estas obras se prolongan, digamos, una determinada distancia que permite mantener la integridad, digamos, de los estribos del puente y de las pilas, ¿sí? Esto que ven acá son los gaviones. Y este es otro caso, digamos, que después del puente había una curva, entonces se prolongó un poco la protección con gaviones, y tienen esta forma generalmente escalonada y con colchonetas también de la misma tipología de gaviones para proteger justamente la erosión en las inmediaciones de la estructura. Bueno, y con eso terminamos la parte de
de cuáles son los estudios y las consideraciones hidrológicas e hidráulicas que tenemos que tener en cuenta en el diseño de puentes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ingeniera? Sí. A mí me quedan dudas respecto al diseño de la pila. ¿Yo lo voy a diseñar en base al estudio hidrológico o lo voy a diseñar en base a la estructura del puente y con eso calculo las socavaciones después? Bueno, ahí está muy buena la pregunta. Esto es un diseño conjunto. ¿Cómo te va a influir a vos todo esto que vimos de la socavación en el diseño de la pila como estructura? Uno tiene el puente, ¿no? Lo va a emplazar en un lugar donde tiene un nivel de rasante que está dado por el camino, los dos puntos de camino a ambos lados del puente que quiero unir. Entonces yo tengo como una cota donde va a ir mi puente. Y de ahí yo tengo la sección transversal del puente que estoy del río, digamos, que estoy por cruzar. Entonces, ¿en qué me afecta la profundidad de socavación? En la altura de la pila y la profundidad de la fundación. ¿Sí? La altura de la pila, entonces, tiene que ser tal de que la fundación no quede al aire, por decirlo en palabras sencillas, digamos. Entonces, cuando ustedes van a poner la altura de la pila, ¿cómo la van a calcular? Como la altura de la sección que tienen que cubrir más la altura de la socavación. ¿Sí? Sí, sí. Es como o sea, es conjunto el diseño, ¿sí? Viene de la parte estructural, le sumo lo que necesito y eso me da la cota de fundación de la pila. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno. Ingeniera, Sí. los power, las presentaciones que mostró ahora usted, ¿nos las va a poder pasar por la fase virtual? Sí, ya voy a ver si le subo la presentación o le subo algún apunte para que calculen la socavación, pero sí. La parte de socavación sí, la del ejemplo, capaz que le subo el ejemplo completo porque no sé si tiene mucho sentido que les pase solo las imágenes, así que ya voy a ver y se las voy a compartir. Bien, muchas gracias. Ingeniera, una pregunta. Sí. De los tipos de pila, o sea, de los tipos de nariz que usted explicó, ¿cuál es el que causa más o menos erosión? ¿O también depende del tipo de suelo que tenga ahí bajo del puente? Los que causan más erosión son generalmente las rectangulares, ¿sí? Que tienen como bordes filosos, que generan como más turbulencia, es lo que más te altera el flujo. Vos fíjate que una nariz redondeada hace que el flujo se separe y que siga más armónico como venía. En cambio, si vos tenés una pila rectangular, se generan unos espacios vacíos ahí que te favorecen las turbulencias y que hacen que sea peor, digamos, en la profundidad de socavación. Siempre por eso conviene que sea redondeado, pero constructivamente, por supuesto, a veces más difícil. Bien, gracias. Ingeniera, Sí. usted dijo que la altura de la pila entonces va a depender también de la altura de la profundidad de socavación, pero también de los datos geotécnicos del suelo, ¿verdad? Claro. O sea, digamos, el nivel de las pilas generalmente se fundan con pilotes, ¿verdad? O sea, la profundidad de los pilotes está dada por la capacidad del suelo, que tiene que soportar esa carga, ¿sí? de la pila. Pero lo que yo tengo que garantizar es que no, o sea, que realmente no quede al aire, que es lo que veíamos en las fotos, ¿sí? Esa fundación. Entonces se le da la altura de la pila y a partir de ahí la profundidad para que eso resista por la capacidad del suelo de fundación. Bien, gracias. Profesora, Sí. también depende del ancho del pilote si la socavación se va a dar en la parte del frente o de atrás, y eso tiene alguna implicancia o no. No te entiendo bien la pregunta. O sea,
si la socavación se va a producir en mayor medida en la parte de la nariz o en la zona de atrás. No sé si se entiende. Sí, eso lo que te condiciona ese aspecto es si es, digamos, la pila angosta o la pila pared. La pila angosta tiene como más erosión hacia aguas arriba, digamos. También la pila pared se erosiona más hacia aguas abajo. En ese sentido te influye, digamos, la forma de la pila en la forma del foso de erosión. Y después también depende mucho del tipo de suelo que tengas, porque si es un material que permite, o sea, o si estamos en condiciones de agua clara o no, si hay aporte o no. Lo que pasa a veces es que cuando pasa la creciente, si el material, si teníamos una condición de lecho móvil, digamos, se vuelve a producir la sedimentación y tapa un poco la socavación que se había producido durante la creciente. Entonces bajan los caudales y se vuelve a depositar material y me tapa un poco ese foso. Pero generalmente es tan grande el foso que no llega a taparse por completo, ¿no? Pero un poco depende de eso. Bien, muchas gracias. Los conceptos, sí, perdón. Disculpe la pregunta. En base a la profundidad determinada de la socavación, sí. ¿El reglamento fija alguna profundidad mínima de socavación? Supongamos que la metodología de cálculo me ha dado un valor bajo para la determinación, digamos, de la altura de la pila. No. O sea, el valor que saco yo del cálculo es el que me va a servir, digamos. Exactamente. Vos pensás que son tan variables las condiciones donde uno funda un puente que sería imposible definir un valor mínimo, digamos. No. Bien. No se puede poner como norma general de decir, bueno, 2 metros, no. Bien. De ahí, bueno, por supuesto, la importancia del proyecto y de todas las verificaciones. Sí, hay una revancha, eso ya vamos a ver más adelante, pero no hay un valor estipulado. Bien, muchas gracias. Ingeniera. Sí. En el caso de una pila con nariz, no rectangular, sino en punta, como siguiendo la dirección de la corriente, ¿cómo sería la socavación con respecto a una que tiene forma redondeada? No sé si me entiende. Sí, en realidad no, por supuesto depende el ángulo, digamos, de la punta de la nariz, ¿sí? Lo que cuando es puntiaguda, que tiene ese vértice, generalmente tiene menos erosión y se hace a ver, ¿cómo les explico? Es difícil sin pizarrón, pero se abre un poco más el foso y se acorta. En cambio, la pila redondeada es más circular. Bien. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que todo esto o sea, usamos fórmulas muy aproximadas. En función de la importancia del puente y qué tanto resguardo quiero tomar, puedo ir afinando el lápiz o no en las estimaciones que estamos haciendo. Puentes muy importantes o sí, puentes más importantes o de mayor categoría de la vía, puedo hacer análisis, modelos, sobre todo ahora, que simulen, o ensayos, o sea, en laboratorio, que me permiten definir perfectamente cuál es la forma. O sea, hay lugares donde realmente son complicados o las pilas están más juntas y realmente tengo que garantizar de que no se solapen los fosos de erosión, entonces ahí sí voy a hacer una modelación más fina de la forma en función de la nariz. Si no, a veces basta, digamos, con estas estimaciones, con saber cuál es la profundidad y ir más abajo que eso y ya con eso es suficiente. Bueno, algunas aclaraciones que no les hice, tengan en cuenta que cuando van a calcular no confundan tirante del río con tirante crítico, ¿sí? Cuando ustedes aplican Manning, calculan el tirante del río, no necesariamente el crítico. Crítico estamos hablando de mínima energía específica. Entonces, hay muchas calculadoras que ustedes usan online para calcular los tirantes,
No confundan, no calculen el tirante crítico. Ustedes tienen que sacar el tirante que está circulando por el río. Eso es como aplicación al práctico que vi el año pasado, algunas confusiones ahí. Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos por hoy. Ingeniera, con respecto a Sí. los prácticos, ¿algunos van a ser individuales o todos van a ser en forma grupal? Debería consultarlo bien con el ingeniero Casen, pero creo que van a trabajar en grupos, siempre con el mismo grupo, a lo largo de todo el cursado. Ya la clase que viene, el martes, vamos a tener la primera clase práctica y vamos a profundizar un poquito más en los prácticos, le explicamos bien cómo vamos a trabajar.